Buenas tardes, mi nombre es Omar Muñoz Castillo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. Actualmente soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y voy a hablar un poco sobre redes de servicios de datos. Perdón. Vamos a hablar un poco sobre servicios de datos, contextualizándolos con servicios de datos en Colombia. Entonces voy a hablar un poco sobre el protocolo Internet versión 6. Digamos que me baso en un comunicado de la MINTI. Entonces, este comunicado nos dice que en las redes de los proveedores de servicios de Internet, de los ISP, podrían considerarse como un superconjunto de redes empresariales, sobre todo como las grandes corporaciones. Entonces, digamos que la gran diferencia que existe, por ejemplo, un banco que tiene que atender a solo a los requisitos de tráfico entre las redes de sus propias oficinas, mientras que un ISP atiende cientos de millones de clientes diferentes. Es importante, pues, para ellos es importante garantizar la estanqueidad de los diversos grupos para que no se vean directamente entre ellos y a su vez pues todos puedan acceder a internet. O sea que no es necesario que todas las personas pues que adquieren servicios de internet o de un servicio de datos estén ahí físicamente, sino que directamente ellos pueden interactuar desde cualquier parte de Colombia o del mundo. Eh, Nos dice que afortunadamente los protocolos utilizados en estas redes y en concreto cada vez más facilitan esta labor no solo desde el punto de vista de la versión de la IP versión 4, sino que también desde el punto de vista del despliegue de la nueva versión, que es la IP versión 6. Esto es cierto, pues tanto a los elementos de la red como en cuanto a las aplicaciones o sistemas operativos y todos los detalles ya mencionados. En las secciones, bueno, los ISP pueden contar solo con una red, en ocasiones extendidas a través de múltiples países o regiones geográficas, pero a veces cuentan con centros de datos, data centers, donde alojan servicios propios y los clientes. Estos podrían considerarse dentro de esta categoría. Las organizaciones que aún no teniendo red propia se conectan a otros ISP, pues para simplemente dar servicios a centros de datos comúnmente denominados como un alojamiento lógico o físico, en función de que los servidores pues sean del propio ISP o del cliente. Digamos que esto tiene importantes implicaciones en la forma en la que se ha de desplegar la nueva versión. En dicha red pues puede que sea necesario separar ciertas infraestructuras o equipamientos para diferenciar los equipos propios alojados de los que son propiedad de los clientes. En cuanto a las redes en sí mismas, hay que diferenciar los tipos de redes. Entonces, si hablamos de redes fijas, de redes móviles, basadas en tecnologías como por ejemplo fibra óptica, cobre, WiMAX, Wi-Fi, LMDS. Entonces, digamos que las partes de red también son importantes, una troncal, una distribución, una agregación, un acceso. Digamos que en general se puede afirmar con rotundidad que una red troncal o una distribución con un mantenimiento adecuado, pues en la cual la antigüedad de sus equipos sea inferior a los 5 o 6 años, posiblemente tenga un buen soporte de la nueva versión, IP versión 6, digamos sin necesidad de una inversión de sustitución o de equipos. Digamos que eso no es necesariamente el mismo caso de las redes de agregación o especialmente de las redes de acceso, como se ha mencionado anteriormente en la sección de la versión 6 para los ciudadanos. Esto no es necesariamente una dificultad para la planificación de la transición, dado que la nueva versión ha sido diseñada para permitir su despliegue con mecanismos de transición y sin reemplazar de la noche a la mañana los CPE del usuario final. Otro aspecto importante para los ISP es que se conecten a intercambiadores de tráfico IX y los NAPs, que lógicamente permiten el intercambio tanto de gráfico de la IP versión 4 como de la IP versión 6. Precisamente ellos suele facilitar el pairing, o sea, el intercambio de datos con grandes proveedores de contenido
que lógicamente han de soportar la nueva versión, al igual que con servicios duplicados de los servidores DNS raíz. La transición de red de un ISP, entonces digamos que la parte más importante o más compleja del despliegue de la versión 6 de una red de un ISP pues es la red de acceso, lo cual en ocasiones se ve complicado además por el uso de diversas tecnologías de acceso en una misma red. Entonces eso por ese lado. El IETF digamos que ha venido trabajando en este campo proporcionando numerosas herramientas o mecanismos de años antes del agotamiento de la versión 4. Sin embargo, el tardío del despliegue de la versión 6 pues, ha complicado más esta tarea y ha implicado pues, la necesidad de desarrollar casi en el último minuto pues, nuevos mecanismos de transición de la antigua versión de la IP versión 4. Digamos que esos nuevos mecanismos pues en general no son necesarios en ISP pues que aún tienen direcciones de la versión 4 o pueden utilizar direcciones de una red privada. Entonces eso. Adicionalmente pues los mecanismos pues no son perfectos y no están suficientemente probados ni se espera que se escalen por la previsión es que su uso pues, sea menos frecuente según la mayor número de proveedores de contenidos y usuarios que utilicen la forma transparente de la nueva versión. Por tanto, entonces decrece pues obviamente el tráfico de la versión anterior, de la IP versión 4, que tiene que atravesar estos mecanismos de transición. Adicionalmente, pues estos son mucho más caros y tienen más implicaciones en aplicaciones que podrían fallar o dejar de funcionar. Otros mecanismos, por ejemplo, como el 6RD, también recientes, digamos que también perjudican a los usuarios, dado que las políticas actuales de asignación de direcciones, pues no es fácil entregar a los usuarios, sino redes pues mucho más pequeñas y por tanto pues se puede caer de la tentación de buscar la solución más fácil para el propio ISP. Digamos que esto también pues, puede llegar a ser mucho más costoso y traumático, hablando del 6R para el usuario, ¿no? Y pues además requiere el reemplazo de los CPS. Entonces, en cambio, los mecanismos de transición como los softwares basados en protocolos bien conocidos y utilizados en las redes actuales, como los L2TP, pueden ser mucho más fáciles y asequibles de desplegar y merecen la pena ser considerados. Eso es todo, muchísimas gracias.